Bueno, entonces, el día de hoy les voy a hablar de malaria, crónica de una fiebre anunciada. Mi nombre es Eduardo García, residente de Medicina Interna. Y para empezar a hablar de la malaria, pues cuando estaba preparando esta charla, estaba pues, como leyendo diversos documentos y me encontré con un artículo de New England que salió publicado hace como 7, 8 días. Pues obligatoriamente me tocó leerlo. Está referenciado en la parte inferior de algunas diapositivas. Se lo recomiendo que hagan una revisión muy completa y muy buena pues, de toda la parte del abordaje de la malaria que incluye el tratamiento. Malaria, la infección pues, por esta entidad fue llamada así malaria porque el nombre es similar a malaire, que era una relación que encontraron antes del nacimiento porque veían que estos pacientes enfermaban cuando estaban expuestos a pantanos o zonas muy boscosas, muy vegetativas y pensaban que era transmitida a través del aire esta enfermedad, entonces se a llamarla malaire y ahí viene pues como el nombre de malaria. Y lo de crónica de una fiebre anunciada, pues ya van a ver a lo largo de la charla porque va a ser así. El agente etiológico que tenemos causante de la malaria es el Plasmodium, como pueden observar en la imagen inferior izquierda. Las primeras descripciones vienen desde 2700 años antes de Cristo. El Plasmodium es un protozoo hemoparásito que es del filo apicomplexa y existen 5 especies clínicamente relevantes que causan la enfermedad de malaria, que es la Vivax falciparum malariae o Alnei noblesi. Esta es una enfermedad endémica del trópico y ocurre sobre todo en las alturas que son por debajo de 1600 metros sobre el nivel del mar. Y para resaltar, en el territorio colombiano, más del 85% de nuestro territorio se encuentra por debajo de esta latitud. Entonces, la población pues se encuentra ahí más del 85%. Entonces, es una entidad muy, muy frecuente a tener en cuenta en nuestro entorno. La transmisión ocurre por la picadura del anófeles, ese mosquito de la hembra. Hay diferentes especies de anófeles que en nuestro medio han sido descritos, como la Neivaria y el albimano. Y esto es importante conocerlo, porque si uno ya toma medidas pues, para prevenir este tipo de desarrollo del mosquito, pues va a poder incidir en la infección por la malaria. Hablando de la epidemiología, es importante saber que 247 millones a 2021 se habían citado a nivel mundial, en donde 85 países eran endémicos para malaria y habían 619.000 muertes. Y en los pacientes, en los países en los que ocurrió el 96% de los casos, principalmente el 55% correspondía a estos que son Nigeria, el Congo, Uganda, Mozambique, Angola y Urquia. Por eso es un lugar en donde es endémico y es donde la prevalencia es mucho más elevada. Y en la gráfica que pueden observar en la parte de allá es los sitios en donde ocurre malaria en nuestro medio. Entonces podemos observar que en Antioquia, que es el sitio en donde más casos se han reportado, pues es principalmente en Vigía del Fuerte, en Mutatá y el Bagre, que son las zonas del Urabá, en la región del Chocó, principalmente en Bagado, en Lloró y en el San Juan, y en la parte de Risaralda y Baupés también principalmente hay bastantes reportes. Entonces acá podemos observar que la tasa por 100.000 habitantes en Risaralda alcanza a ser de 130, en el Chocó alcanza a ser hasta de 155 y en nuestro medio alcanza a ser hasta de 28, que si podemos observar en todo el territorio colombiano alcanzamos a ser el tercero. O sea, que es algo que tenemos que tener en la cabeza y saberlo manejar porque es bastante frecuente. Colombia, en los objetivos que tiene, aspira a eliminar la malaria en el 2030, es decir, en 5 años. Parece que vamos como quedados pues, por todos los reportes que hay. Y nuestro medio, al ver en la región de las Américas, ocupamos el tercer lugar seguido de Venezuela y de Brasil, para poder identificar pues que son regiones, como pueden observar en el mapa que se encuentra al lado, que son bastante prevalentes pues, para esta entidad y América es una de las más importantes. En la epidemiología colombiana, nuevamente, en esta gráfica que es del boletín de la semana epidemiológica, podemos observar que en la semana epidemiológica 38 del 2024 encontramos que habían 99.519 casos acumulados y el 1.7 correspondía a malaria complicada.
Y en la gráfica, como pueden observar del lado izquierdo, los punticos negros es lo que representa el año 2024 y la gráfica roja y verde es el promedio acumulado que tenemos de todos los años. Entonces, como podemos observar, estamos elevados, pues subidos mucho más del promedio del histórico que tenemos de la malaria durante todo el reporte que hemos encontrado. Ya pasando pues las semanas epidemiológicas, que es el último reporte que tenemos, a la 38, ya nos estábamos metiendo como en el rango en el que históricamente hemos reportado la malaria. Y nuevamente los principales lugares afectados están ahí descritos y en nuestro medio la etiología más importante es el Plasmodium vivax, que corresponde al 61.1 y el falciparum en el 37% y ocupando una de 1.9 la mixta. El ciclo de vida, y es importante conocerlo, que es diferente para cada Plasmodium y podemos observar que en el Plasmodium falciparum es entre 7 a 14 días, en el Vivax y en el Oval es entre 8 a 21 y en el Malaria entre 7 a 30 días. Y esto es también valioso recalcarlo, y es que en el Vivax y en el Ovale va a generar una forma latente, es una acumulación de unos sinusoides que ya vamos a ver mucho más adelante, que se van a quedar en el hígado generando una infección mucho más latente. Esta gráfica es la del artículo del New England del 5 de abril de este año. Es una gráfica muy ilustrativa que en la otra gráfica podemos observar que el ciclo de vida del Plasmodium falciparum, y que digo falciparum porque es uno de los más principales que van a ver a lo largo de la charla, que es el que principalmente causa malaria complicada, va a ser muy importante en el sentido de que va a darse por la picadura del anófeles. Este va a llegar y va a inyectar en su picadura porque va a los esporozoitos. Esos esporozoitos van a tener dos ciclos. El primero es el ciclo hepático, eso nos señala, el ciclo hepático, y el otro es el ciclo a nivel sanguíneo. Y en el hepático, esos esporozoitos van a llegar y van a formar unos esquizontes, y estos esquizontes van a, por decirlo así, destruirse o liberarse a circulación periférica. Y cuando se liberan a circulación periférica, los merozoitos lo que van a hacer es llegar e infectar los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos van a ser infectados y van a formar diversas agrupaciones como formas en anillos que van a dar lugar a los trofozoitos nuevamente al esquizonte, pero ya en el eritrocito, y este eritrocito nuevamente va a destruirse y a liberar todos los parásitos que formó. Este ciclo es el ciclo de la reproducción asexual del Plasmodium que genera a nivel del ciclo en el aspecto pues, sanguíneo. En el lado hepático, este ciclo va a generarse unas formas diferentes que son los hipnozoitos, es decir, que se va a quedar replicando ahí, se va a quedar agrupado en los hepatocitos este tipo de formas latentes, y ocurre principalmente en esos dos tipos de malaria, que es la ivaxilabal. También se va a generar un ciclo que es de los esquizontes, pueden llegar y salir gametocitos, y esos gametocitos, cuando el mosquito llega y hace una picadura a un humano que se encuentre con esa circulación de los gametocitos, va a ser infectado. Entonces va a salir infectado el mosquito y va a hacerse la replicación dentro del intestino delgado del mosquito, y posteriormente va a infectar las glándulas salivales y va a llegar a picar pues a otra persona para poder transmitir pues como la infección. Esta es la diferencia clínica entre los diferentes tipos de plasmodios que causan las entidades en el humano. Entonces vemos que el periodo de incubación, como ya lo vimos previamente, es diferente. También la severidad va a ser diferente en los diferentes tipos de plasmodium, y rescatando que los pacientes que tienen plasmodium que es por vivax pueden ser leve a moderada, o vale leve, falciparum leve, y leve a moderada en el nublesi. La severidad es importante reconocerla porque puede tener síntomas que pueden pasar desapercibidos en algunos pacientes, mientras que en otros pueden tener síntomas tan alarmantes como una malaria complicada. Y el patrón de la fiebre va a ser diferente en cada plasmodium. Entonces tenemos que en el Vivax va a ser un patrón con una fiebre que va a ocurrir cada 48 horas, asimismo en el Ovale, y mientras que en el malaria, el falciparum y el noblesi pueden llegar a ser entre 72 horas.
Entonces, esto ocurre principalmente porque más o menos cada 48 horas es donde se rompen los esquizontes y liberan los parásitos a la circulación, y por eso ocurre esta periodicidad de la fiebre, y él ha recibido, pues, en los términos semiológicos, esa, digamos, valoración de que cada que ocurra la fiebre, cada 48 horas, hay que pensar en malaria. Hay una cosa muy importante, y es que la duración de los síntomas de los pacientes, y los pacientes que van a tener una infección que no se trate en el tiempo, va a tener una circulación del parásito que va a ser continua. Incluso está descrito entre 7 años en Plasmodium vivax, es decir, va a acompañar al paciente bastante, y esto va a hacer que el paciente tenga otras formas mucho más graves de malaria, como malaria cerebral o malaria con complicaciones en otro tipo de órganos. Acá, para resaltar también la cantidad de infecciones que ocurren a nivel de los eritrocitos por el Plasmodium, va a ser diferente en cada Plasmodium, es decir, el Plasmodium falciparum va a infectar todas las fórmulas de los glóbulos rojos, entonces va a incluir los reticulocitos, glóbulos rojos que estén maduros, y eso va a ser importante porque quiere decir que el Plasmodium falciparum puede llegar hasta la médula ósea y generar una infección allí, mientras que, por ejemplo, el Plasmodium malariae va a afectar solamente los glóbulos rojos que ya se encuentran, pues, previamente formados y madurados. Entonces, esto va a ser bastante valioso, porque si Plasmodium falciparum infecta todos los glóbulos rojos, y principalmente también los eritrocitos y los reticulocitos, que son las formas que están como precursores, va a tener un cuadro mucho más marcado, una anemia mucho más marcada, y va a tener la posibilidad de desarrollar más complicaciones. Esta es una gráfica de cómo se ve al microscopio algunas de las formas del Plasmodium, y la traje solamente para, no para que la aprendamos y la reconozcamos, sino que para que sepamos que desde el estudio con la gota gruesa uno podría aproximarse a cuál es la especie que está infectando al paciente, y eso va a tener implicaciones en el tratamiento. Entonces tenemos que el Plasmodium falciparum, los gametocitos van a tener esa forma, que es una forma que describen como en banano o en media luna, mucho más alargada, mientras que en el Plasmodium vivax la forma es más oval, y en los trofozoitos del Plasmodium falciparum son mucho más agrupados y mucho más circulares, mientras que los trofozoitos del Plasmodium vivax tienen una forma que es ameboide. Entonces, con un entrenamiento adecuado, desde la parte de bacteriología se puede determinar y hacer una aproximación hacia qué tipo de Plasmodium está infectando. En relación a la fisiopatología, esta gráfica es muy valiosa porque describe todos los mecanismos que puede tener el Plasmodium. Entonces vemos que tiene un ciclo eritrocitario, que ya lo vimos, la hemólisis, cuando los esquizontes destruyen, cuando se acumulan los parásitos en la médula ósea, también puede llevar una acumulación allí y hacer que esta anemia sea mucho más marcada. Los sinusoides de las dos formas que les mencioné, que se quedan latentes en el hígado. Y una cosa muy, muy interesante que encontré es el secuestro microvascular. Y es que cuando el Plasmodium afecta al glóbulo rojo, a este eritrocito, hace que éste exprese unas moléculas de adhesión que van a llegar a unirse al endotelio vascular, y va a afectar sobre todo la microvasculatura. Entonces afecta vasos sanguíneos muy pequeños, y los glóbulos rojos se van a unir a las paredes del endotelio a través de la expresión de esas moléculas de adherencia, y va a generar un secuestro microvascular. Es decir, hay múltiples eritrocitos, se van a activar factores de la coagulación, plaquetas incluso se pueden quedar ahí atrapadas generando trombocitopenia, y por esto es que ocurren principalmente las formas de las complicaciones de la malaria. Entonces, como los sinusoides importantes en vivax y falciparum es la que principalmente hace el secuestro microvascular, y de ahí que esta genere muchos más efectos, pues, de complicada. En la malaria complicada, la obstrucción microvascular, que era lo que les mencionaba, va a ser lo que explique todas las manifestaciones en los diversos sistemas. Entonces tenemos que la malaria cerebral va a ser característico de tener una alteración del estado de conciencia, convulsiones, y no van a generarse una obstrucción del vaso sanguíneo por un trombo, sino que lo que va a generarse es una hipoxia tisular. ¿Por qué? Porque van a generarse una acumulación en las paredes del endotelio, se van a quedar acumulados ahí glóbulos rojos, pero no van a alcanzar a agregarse y con plaquetas y formando un coágulo, sino que esos glóbulos rojos que transportan oxígeno van a quedar secuestrados, no van a poder llevar el oxígeno hasta las regiones del cerebro, y van a generar esos cambios comportamentales. Entonces, a medida que uno vaya tratando la infección por el Plasmodium,
la infección por malaria, van a resolver estos secuestros microvasculares y la malaria cerebral pues puede revertir y el paciente cambiar pues como todas las condiciones que tenía. Pueden ocurrir esos secuestros también a nivel del pulmón y de la vasculatura pulmonar, entonces genera un síndrome de dificultad respiratoria, acidosis metabólica, los pacientes pueden tener un daño en la barrera intestinal y hacer translocación bacteriana y tener otro tipo de complicaciones, y una disfunción endotelial, que es lo que genera esta acidosis metabólica, va a ser dada principalmente porque esos secuestros van a generar disminución del óxido nítrico y van a disminuir como ese glucólisis protector para hacer un estado proinflamatorio y el paciente tenga una posibilidad de que tenga acumulación de ácido láctico y que esta acidosis es diferente a la producida por el choque se empiece pues como a acumular. Los pacientes que tienen malaria, el Plasmodium va a generar también en la membrana de este una imposibilidad de que pueda circular por los capilares mucho más pequeños, porque cuando está infectado el eritrocito cambia la pared de él y va a impedir que este se pueda deformar y avanzar, entonces va a ser mucho más rígido y va a tener posibilidad de que pueda hacer una análisis mucho más fácil. Hablando un poquito de la fisiopatología de la malaria cerebral, era lo que les mencionaba, y resaltando que estos pacientes van a tener principalmente por este secuestro microvascular congestión vascular, van a tener edema y van a tener aumento de la PIC, y esto va a llevar a que desarrollen herniación y como consecuencia coma, encefalopatía y convulsiones que pueden ser reversibles como les mencionaba. Y hay una característica en el fondo de ojo que son unas manchas que son blancas al fondo de ojo y que también se encuentran unas hemorragias que son en anillos, que son características de la malaria cerebral, que nos puede ayudar a adelantarnos un poco más al diagnóstico, que tiene una buena sensibilidad pues, y un valor predictivo negativo alto al examen físico. Hablando de la presentación clínica, vemos que la presentación puede ser muy variada, puede ser asintomática. El paciente puede tener una fiebre que no le preste atención, con unos síntomas vagos, como por ejemplo cefalea, mialgias, escalofríos, pero si miramos en este porcentaje de manifestaciones clínicas, el principal síntoma es la fiebre, que es el 80%, y por eso malaria es crónica, una fiebre anunciada, porque principalmente se presenta la fiebre en nuestros pacientes. Hay otros síntomas que también pueden ocurrir, como por ejemplo ictericia, sin embargo responde al 15.8%, artralgias hasta el 20%, dolor abdominal 22%, que pueden ser confundidos con otras entidades. Entonces de ahí viene el primer mensaje, y es que en nuestro medio los pacientes con un síndrome febril que no hemos podido determinar, pensar en malaria es una de las primeras posibilidades, porque como los síntomas son inespecíficos, entonces debemos de tener una alta sospecha. Este es uno de los artículos clásicos del 2017, el enfoque del síndrome febril en Colombia, en regiones tropicales, y vemos que el algoritmo siempre va a partir desde la sospecha de malaria. Debemos de hacerle a nuestros pacientes una gota gruesa, y ahí podríamos pues, tener el diagnóstico de un síndrome febril que no hemos podido determinar, y acá a lo largo de la rotación hemos tenido algunos casos que hemos podido identificar ese mismo cuadro, como no sé si recuerdan. Ya yo creo que los profes son los únicos porque estuvieron ahí en el caso del paciente que tuvimos presente de Chocó, que tenía un síndrome febril, que finalmente se pudo determinar que era malaria a través de la PCR, que ahorita les toco un puntico sobre eso. El diagnóstico se hace a través de la gota gruesa. Este es el gol estándar con una sensibilidad del 96%. Nos puede decir cuánto es la parasitemia que tenemos, y ya les voy a mostrar en una gráfica cómo podemos aproximarnos a este grado de parasitemia. Las pruebas rápidas que identifican las proteínas del Plasmodium falciparum de ese parásito, que es la proteína rica en histina 2-HRP2, es la que va a detectar. Sin embargo, puede llegar a generarse o permanecer positiva en pacientes que ya han tenido una infección pasada por malaria. Entonces, digamos que cae bastante la sensibilidad, y la PCR va a detectar hasta un parásito en sangre y tiene una alta sensibilidad y especificidad. El problema es que es costoso y no lo tenemos disponible en muchos medios. Hay una cosa para resaltar, y es que si el paciente en la gota gruesa, en el estudio del síndrome febril, la primera gota gruesa me sale negativa, debo de seguir buscando en los estudios posteriores con gota gruesa, porque recuerden que ese ciclo que hace a nivel sanguíneo, que es la ruptura del esquizonte, va a ocurrir cada 48
horas, entonces en ese ciclo asexual puede que en ese momento no lo encontremos y si les hacemos en las horas siguientes, que la recomendación es a las 6, a las 12, a las 48, a las 72, nos encontramos más adelante una gota gruesa. Y esto era lo que les decía, y es que la gota gruesa alcanza a detectar entre 5 a 50 parásitos en el frotis del gado, 100 a 500, la PCR detecta parásito y los test diagnósticos rápidos necesitan entre 100 a 200 parásitos para alcanzar a ser positivos. En nuestro paciente, en el que les mencioné que vi, eso fue en mi primer mes de rotación, era un muchacho con un síndrome febril que no habíamos podido determinar la etiología, estuvo en el Chocó trabajando, le habían hecho gota gruesa en el sitio donde venía, acá también negativo, negativo, pero al interrogatorio preguntándole si ha aplicado unos medicamentos de forma ambulatoria porque se sentía muy mal, y en esos medicamentos reinterrogando había el consumo de clindamicina intramuscular. Entonces, la clindamicina, que como van a ver más adelante, es uno de los medicamentos que se puede usar para tratar los pacientes con malaria en unos escenarios específicos, le disminuyó la parasitemia y por eso solamente podemos detectar la malaria en él a través de la PCR, porque vean que la PCR alcanza a detectar hasta un parásito por microlitro. En el caso de la PCR fue positiva después, volvió con el resultado positivo que se le hizo acá y se le puede dar pues como todo el tratamiento. La malaria complicada va a tener unos signos y unos síntomas específicos y unos hallazgos al laboratorio. Es importante reconocerlos y poderlos identificar porque eso no va a cambiar el tratamiento del paciente y 4 horas para levantarse, para sentarse, que tenga un sangrado significativo, puede ser epistaxis a través de las mucosas que se presente con choque. Y en los dominios que son de laboratorio y radiología, la acidosis, con la definición que aparece ahí, no me voy a detener en ella, anemia, hipoglicemia menor a 40, y la hipoglicemia puede ser por diversas cosas, es porque el parásito cuando hace el ciclo a nivel del hígado va a intervenir con la gluconeogénesis y también va a disminuir como la posibilidad de que tengamos las reservas de energía, entonces puede generar hipoglicemia, parasitemias mayores al 10%, ictericia con los valores que salen ahí, lesión renal aguda y edema pulmonar van a definir la malaria complicada. La malaria complicada en Colombia es una de las, digamos, entidades que están siendo más prevalentes con el paso de los años. Entonces, quise traer este estudio que evaluó los casos de malaria entre 2007 a 2020 y como pueden observar acá los casos de malaria a través del tiempo, desde el 2007 hasta el 2020, como pueden ver, 110.000 a 64.000, es decir, han bajado tal vez por la disponibilidad del tratamiento, porque ya la reconocemos, porque ya mandamos la gota gruesa. Sin embargo, en la otra gráfica, como ven de malaria, que es grave, los casos que antes eran 188, ya pasaron a ser 1.251. Entonces, aunque disminuyó los casos de malaria severa por cada 1.000 casos de malaria normal, que sea no complicada, la posibilidad de que esta malaria sea severa ha ido aumentando mucho más. Entonces, por eso es importante que reconozcamos esta entidad. Y acá vemos que el comportamiento de la malaria severa es diferente dependiendo de la edad que tienen los pacientes. Un niño menor de 10 años principalmente van a cursar con anemia, acidosis o convulsiones. Principalmente ellos van a tener sobre todo la malaria cerebral los niños, mientras que personas, por ejemplo, de 30 años van a tener sobre todo ictericia, acidosis y van a tener coma. Y la complicación a nivel renal va a cobrar importancia también después de los 20 años, que es una cosa muy valiosa para que lo tengamos pues, como en cuenta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, si yo tengo una historia de un paciente sugestiva de malaria, pues en nuestro medio síndrome febril va a cuadrarnos con esta entidad. Vemos que una gota gruesa es nuestro primer hallazgo que debemos de realizarle al paciente. Si esta nos sale negativa, deberíamos de repetirlas, como les mencioné, por la posibilidad de encontrarla más adelante. Y si finalmente, a pesar de que yo haga estas adicionales son positivas, debo considerar un diagnóstico alterno, pero si alguna de ellas me es positiva, ahí lo siguiente que tendría que hacer es clasificar si estoy ante una malaria complicada o no, para poder determinar cuál es el tratamiento que le voy a dar. De acuerdo a la especie, va a requerir también diversos hallazgos pues, y ajustes en el tratamiento. Entonces, hablando desde vamos a hacer un repaso de los fármacos para que los veamos ahorita cuál es la dosis y demás,
y saber que la cloroquina, el mecanismo de acción, va a inhibir la desintoxicación del hemo y la biosíntesis de ácidos nucleicos, puede tener efectos adversos principalmente gastrointestinales, son leves, y el uso crónico a más de 5 años, que es visto principalmente en pacientes con enfermedades autoinmunes, van a ser a nivel ocular, dado por queratopatía o retinopatía. Las presentaciones en nuestro medio pues, pueden ser tabletas de 250 para el tratamiento de la malaria. El artemeter lumefrantina es un mecanismo de acción, también es un derivado de la artemisina, que se convierte en la forma activa, que es la dihidroartemisina, y esto va a darse en conjunto con la lumefrantina para evitar que hayan resistencias asociadas al manejo con el artemeter. Los efectos adversos son bien tolerados, son sobre todo leves, cefalea, mareos. Los comprimidos vienen de 20 miligramos de artemeter y lumefrantina de 120. La primaquina es activa contra las formas exoeritrocitarias, y esto es muy importante porque la primaquina se adiciona al tratamiento cuando queremos afectar las formas que quedaron latentes en el hígado, y esta va a ser muy importante para esa, sobre todo por la vía axilar. Los efectos adversos son también relacionados con la dosis y son generalmente bien tolerados, pueden tener náuseas, emesis. Y una cosa muy importante es que la primaquina puede llegar en los pacientes que tengan un déficit de glucosa de sulfato deshidrogenasa a generar una hemólisis. Y esto es porque la primaquina al empezar a afectar el parásito también va a generar muchas especies reactivas de oxígeno, y como el eritrocito tiene un déficit de glucosa 6-sulfato deshidrogenasa, no va a poder generar una energía adecuada y no se va a defender contra las especies reactivas de oxígeno, y por ende va a alisarse mucho más fácil. Entonces, por eso recomiendan también de que si vamos a estar en el escenario de un paciente que tiene ya un déficit demostrado de la glucosa del sulfato deshidrogenasa menor del 30%, estaría contraindicado darle la primaquina a las dosis que se deben dar, ya las vamos a mirar, y se debería hacer un ajuste en la dosis y una prolongación del tratamiento para evitar que esto ocurra. El artesunato también va a convertir en una forma activa, que es la dihidroartemisina, y los efectos adversos son muy similares. Sin embargo, están descritos también erupción cutánea, artralgias, y puede generar algo de hemólisis retardada. En las contraindicaciones no hay alguna así conocida, y vienen en ampollas de 60 miligramos, y es la forma que tenemos intravenosa en la malaria complicada. Entonces, ¿cómo vamos a tratar la malaria no complicada? Tenemos, dependiendo de la especie, si es del Plasmodium falciparum o si es Vivax o Aleomalaria, que en el Plasmodium falciparum va a darse el tratamiento en nuestro medio con artemeter lumefrantina. Las dosis están señaladas ahí. Sin embargo, en la guía, dependiendo del peso, uno puede ajustar la dosis. En un adulto que pese más de 35 kilogramos, la dosis serían 4 comprimidos. La dosificación se daría en el momento en el que haga el diagnóstico. Después, a las 8 horas, le doy las mismas 4 tabletas, luego cada 12 horas por 3 días, y eso es con el objetivo de poder cubrir 2 ciclos asexuales que ocurran a nivel sanguíneo para poder impedir que ese parásito se siga replicando. Se recomienda dar cerca de las comidas para evitar estos efectos gastrointestinales que les mencioné de estos, y la primaquina, digamos que se utiliza sobre todo en formas de malaria que pueden generar los sinusoides que ya les había mencionado antes, que son la bivaxilabales sobre todo. En los pacientes con Plasmodium falciparum recomiendan también dar una dosis única de primaquina con el fin de que las formas sexuales del Plasmodium, que son los gametocitos que están circulando, puedan ser destruidas mucho más rápido y evitar que se realice una transmisión de la malaria pues, por picadura de insectos y demás. En la bivaxilabal, entonces, tenemos cloroquina. La dosis es 10 miligramos por kilo. El primer día es fácil de aprender, 10 miligramos por kilo el segundo día y 5 miligramos por kilo el tercer día. 10, 10, 5. Pero a esta se le adiciona la primaquina, que recuerden que el tratamiento ya es mucho más prolongado para disminuir el riesgo de recaídas por los sinusoides en el hígado, que dura hasta 14 días el tratamiento. Esto era la tableta que les decía de la guía colombiana, que muestran que si más de 35 años o mayor a 11 años, deberíamos dar entonces las 4 tabletas. Pues es algo así como similar al tratamiento antituberculoso. También tenemos el de la malaria. Esto era lo que les mencionaba en la precaución de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para evitarlo en primaquina. Y recuerden que los pacientes pueden tener no solamente la infección por Plasmodium falciparum, sino también pueden tener infecciones mixtas. Entonces, en ese caso, las infecciones mixtas estaría indicada la artemeter lumefrantina, como ya lo conocíamos durante los 3 días, pero vamos a adicionarle
para evitar la fase hepática, la primaquina. Entonces, recuerden, si un paciente tiene unos hallazgos de mixta, debo de adicionarle primaquina para tratar de eliminar esas formas que queden ahí, porque si no, el paciente va a tener recaídas. El tratamiento de la malaria complicada, entonces, va a depender sobre todo, primero, de soporte. El paciente normalmente debe ser manejado en la UCI por el estado de choque que presenta, el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, saliéndonos de como todo ese abordaje inicial, que es el de abordaje hemodinámico respiratorio, en relación al tratamiento específico para malaria, tenemos el artesunato venoso, que la dosis es de 2 miligramos por kilo con un máximo de 240 miligramos. La dosificación es en el momento en el que haga el diagnóstico a las 12 horas y posteriormente a las 24 horas. Y esto lo voy a continuar cada 24 horas. La duración va a ser hasta que mi paciente me tolere la vía oral, tenga mejoría clínica o recupere ese estado de conciencia que estaba comatoso. Si eso no se cumple, el paciente sigue sin alguna de estas condiciones, debo de continuar el tratamiento con artesunato por 7 días y posteriormente, cuando ya termine el tratamiento con artesunato por 7 días intravenoso, voy a completar el tratamiento con el artesunate durante 3 días. La primaquina nuevamente la voy a adicionar dependiendo si es una dosis única en falciparum o si estoy ante ya 14 días. Los mandamientos del artesunato que quise traer eso para que lo tengamos en cuenta, y es que el artesunato viene en un vial que es en polvo que se reconstituye con un cc de bicarbonato y posteriormente con 5 cc de solución salina o de dextrosal 5, y todo eso viene en un kit, y es importante saberlo para evitar inactivar el medicamento. También saber que si la solución que estoy preparando se va a precipitar, la debo desechar porque no va a ser efectiva, que posterior a la preparación se debe infundir lento, no se va a diluir en un volumen adicional al que sale en el primer recuadro, y que si el paciente va a recibir este tratamiento lo debo de preparar cada vez que se lo voy a administrar, es decir, no debo preparar y guardarlo diluido. Y recuerden la dosis de máxima de 240 miligramos. Estamos en la CUB, entonces no podía hablar de malaria sin incluir el embarazo. En las embarazadas y en la lactancia se usa semanalmente el curso a la paciente de primaquina, y también buscando lo del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La dosis de primaquina para evitar esa hemólisis que yo les había mencionado se va a pasar a 0.75 y va a ser aplicada cada 6. Es una dosis semanal para evitar lo de la hemólisis. La malaria en el embarazo va a tener bajo peso al nacer, RCU, anemia, y va a aumentar la mortalidad. Está escrito las pérdidas fetales pues, en los pacientes cuando tienen la malaria y no se realiza el tratamiento. Recuerden que fue lo del paciente que les estaba mencionando de mi primer mes. Ahí están las dosis y se aplica durante 7 días, y la alternativa también va a ser artemether-lumefantrine. En el segundo y el tercer trimestre, los derivados de la quinina, y recuerden que la quinina puede generar hiperinsulinemia, entonces está aumentado el riesgo de la hipoglicemia, que en esta población va a ser muy importante, y debemos de evitar el uso de primaquina y tetraciclinas. En relación a la medicina del viajero, es decir, cuando un paciente viene de una zona que no es endémica, venga para allá de Rusia y quiera venir a pasear acá para evitar pues como el contagio de este tipo de enfermedades, está escrito en la literatura que se puede usar la primaquina, la cloroquina. Sin embargo, el uso de estas de forma pues crónica, si no sabemos si el paciente tiene un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, estaría al riesgo de hemólisis. La doxiciclina es una alternativa, que los efectos adversos principales son úlceras esofágicas. Entonces, el consumo con los alimentos va a ser bastante importante para disminuir esto, y se debe tomar una dosis de 100 miligramos diaria 3 días antes de que el paciente vaya al sitio, y después lo debe continuar durante 30 días después de que ya terminó pues, el viaje en la zona endémica. Esa sería como la más fácil de conseguir para la profilaxis, que no está por demás que la conozcamos.
Bueno, y ya hablando de las conclusiones, entender la fisiopatología no solamente permite interpretar los síntomas de la malaria y los signos de la enfermedad, sino también reconocer la urgencia del tratamiento que debe ser precoz y debe ser dado en los días que debe ser dado para poder incidir en esta parte de la fisiopatología, tanto para disminuir los ciclos asexuales y tanto para disminuir las formas a nivel del hígado. El diagnóstico temprano de si la sospechamos y en el síndrome febril sabemos que debemos de partir de la sospecha de malaria, va a disminuir las complicaciones y la posibilidad de que avance una malaria complicada y que en nuestro país, en nuestro contexto, siempre debemos de tenerla como una de las primeras posibilidades partiendo del algoritmo que les mencioné. Muchas gracias por su atención.